tema de las columnas de armonía, ya sabéis que en ese país, en España, se ha tratado relativamente poco y se ha tratado poco quizás por nuestro paréntesis de 4 décadas en los cuales la masonería no solo no existía, sino que estaba prohibida. Aún así, ha habido logias que han trabajado, bastante logias masónicas, que se saltaron la prohibición. De vez en cuando pasaban cosas muy curiosas. Me contaba un amigo que fue uno de los primeros que estrenó una logia masónica en Madrid, que tenía el edificio donde estaba el templo, pared por pared con una iglesia. Y después de muchos años conoció al párroco de la iglesia y le dijo: padre, se le oía muy bien la misa. Y el sacerdote contestó: y a usted se le oía muy bien la, La la, tenía. la tenida masónica. Con lo cual estuvieron conviviendo durante bastantes años, sabiendo los dos qué estaba haciendo el vecino, pero bueno, un poco la vida de nuestra clandestinidad aquí. Dicho Bien. esto, y creo que de eso hemos hablado con el hermano Juan cuando tuvo la ocasión de estar aquí en Madrid, durante muchos años el tema de las columnas de armonía era un tema bastante peliagudo porque teníamos muy poca gente conocedora de lo que es la música masónica y de la manera de utilizar esto en una tenida. Hoy en día la situación ha cambiado bastante. Creo que tenemos bastante gente buena que se dedica a las columnas de armonía, y creo que tendríamos que organizar, es una propuesta que hago a los miembros del comité que están por ahí, hacer también una conferencia sobre la columna de armonía en España. Lo vamos Wow. a conseguir, no sé si será para el próximo ciclo. El próximo ciclo sabéis que empieza en septiembre y creo que será uno de los temas que deberíamos tratar. Pero de momento, hoy tenemos la suerte y la ventaja de tener con nosotros a un viejo amigo del CIEM, el hermano Juan de Dios López, que es, además de masón, músico y compositor, y que nos va a hablar del tema de las columnas de armonía en su país, en Venezuela y en América Latina en general. No me voy a extender más, no fuera que diga demasiadas tonterías. Hermano Juan, adelante. Gracias, Adrián. Queridos hermanos, es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Agradezco muchísimo esta oportunidad de poder charlar sobre este tema que me apasiona tanto. Joan, Isabel, todos ustedes, estoy muy contento de que me acompañen y la verdad es que tenía tiempo que no hacía nada público de este tema. Esta investigación o sea, lo que voy a hacer hoy es apenas una aproximación a una investigación bastante extensa y profunda que me tomó alrededor de 6 años, empezando por allá en el año 2009 y que tuvo varios resultados. Uno de ellos fue, por supuesto, mi tesis universitaria, mi tesis doctoral, pero también produjo cinco artículos que eventualmente fueron publicados sobre el tema. También produjo la publicación de 3 partituras con música masónica en una editorial estadounidense para la cual todavía trabajo. Y recientemente un gran amigo y hermano junto con su esposa grabó un disco también con esta música, de manera que la investigación ha seguido produciendo cosas y básicamente nunca se ha cerrado, ¿no? Em, para el día de hoy les he preparado, como dije, una aproximación que se llama así, como lo ven ahí en la lámina, columnas de armonía. Y voy a hablar precisamente sobre las dos cosas que están en el subtítulo, que sería algo así como los antecedentes, la tradición musical masónica del siglo XVIII, así muy por encima,
cuáles fueron las influencias más importantes que en la masonería venezolana, en la música que se usaba en el siglo XIX, de dónde vino la influencia que marcó la actividad musical en Venezuela, que fue bastante importante. La masonería venezolana fue muy fuerte, todavía lo es, pero fue muy fuerte en el siglo XIX, se expandió básicamente por todo el país, fue uno de los primeros, no el primero, pero fue uno de los primeros países latinoamericanos en tener no solamente logias, sino cuerpos masónicos, gran logia y todo esto. Y además cuenta Venezuela con la fortuna de que hay una documentación bastante, no abundante, pero hay bastante documentación como para hacer una investigación sobre el tema. De manera que entonces hoy voy a hablar sobre estas dos cosas, voy a pasar rápidamente sobre lo que es la tradición musical y luego voy a entrar un poco en la investigación de Venezuela y lo que voy a hacer hoy, hermanos, es mostrarles las fuentes de dónde salieron las cosas. ¿Sí? Bueno, voy a comenzar. Lo que ven en la foto, una foto que tomé yo mismo, es una antigua logia del siglo XIX que se encuentra en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, al sureste de Venezuela, que es una logia muy antigua que todavía funciona y se llama así, Asilo de la Paz. Todo es un templo masónico muy hermoso, construido expresamente como un templo masónico, y ahí ven un busto del hermano Simón Bolívar y todas estas cosas. En Venezuela hay bastantes templos masónicos del siglo XIX y de principios del XX que son piezas de arquitectura bastante notables. Hay un hermano que hizo una tesis sobre eso también, y el libro está por ahí. Bueno, comienzo con la primera lámina. Para hablar sobre la tradición masónica en el siglo XVIII, voy a mostrar estos tres ítems, ¿no? Canciones y cancioneros publicados, la existencia de columnas de armonía y un hecho muy curioso también, la existencia de sociedades filarmónicas masónicas que estaban a su vez afiliadas con logias. Vamos a comenzar entonces. Voy a tratar, por supuesto, solamente unos casos muy puntuales en Gran Bretaña, en el Reino Unido, en Francia y en los Estados Unidos, que fueron los tres países que más influenciaron a la masonería, no solo venezolana, sino seguramente en Latinoamérica. Bien, eh, en las famosas constituciones de Anderson, no sé si se han dado cuenta, hay un apéndice donde aparecen unas canciones. Esta sería, digamos, uno de los ejemplos de música masónica impresa más antiguos. Y está ahí ya en el libro de las constituciones, aparecen en esta edición, la de 1723, hay unas canciones, hay tres canciones, escritas así en notación del siglo XVIII, la canción del aprendiz, la canción del compañero y la canción del maestro. ¿Sí? Ahora, estas canciones publicadas ahí en las constituciones de Anderson tienen solamente una línea melódica vocal, es solamente una canción. Es simplemente una canción, no hay acompañamiento instrumental ni nada de eso. Y es que la masonería en el Reino Unido y también en Irlanda, en los países sajones, la música está muy vinculada con lo que sería el ritual eclesiástico, con la iglesia, porque los masones ingleses todavía lo hacen, cantan en grupo, y a veces se acompañan con el órgano, es decir, se parece mucho a la música litúrgica católica, digamos, o anglicana, ¿no? Entonces, bueno, el mismo Anderson, como bien sabemos, era un presbítero, y aunque en Inglaterra predominaba la música cantada, a veces se cantaban canciones de taberna o canciones populares que se les cambiaba la letra. También hay señales de actividad musical más compleja con instrumentos y todo eso. Pero es básicamente en su tradición ellos hacían esto y lo siguen haciendo así. Luego, en Francia aparece lo que sería el primer cancionero masónico. Ya no es un apéndice como en las constituciones, no, no, es un libro que trae alrededor de 47 canciones expresamente masónicas hechas para el ritual, ¿no? Es un libro hecho por un masón, que era un flautista muy famoso en aquella Francia del siglo XVIII, que se llamaba Jean-Christophe Naudot. Y Naudot era un músico conocidísimo, flautista, compositor.
Naudot tocaba en la orquesta de Versalles y también tocaba en la orquesta de la Ópera de París, de modo que se movía entre esos dos medios y publicó este libro en 1737 que se llama Si chansons notre de les tres venerables coffrets de los francs-maçons. Ahí está toda la cuestión. Lo interesante del cancionero de Naudot es que tiene música instrumental, no solamente canciones, sino que también hay una marcha, la marcha de los framasones. Hay algunos números, son de música instrumental. Y cuando yo estudié esto, me percaté que es que en Francia se empezó a dar la costumbre de usar música instrumental en las tenidas, sobre todo para dar entrada a las dignidades con una marcha. Entonces, es una cuestión que, así como en Inglaterra está muy ligada al mundo religioso, en Francia la masonería estaba muy ligada al mundo militar, ¿no? Entonces, se entraba en las tenidas al son de una marcha, ¿no? Las dignidades entraban al son de una marcha y, por supuesto, necesitaban músicos y los sacaban precisamente de las bandas militares. De ahí viene el nombre de columnas de armonía. Esto es un acuñado en Francia, clubs de armonía. Porque armonía, en la jerga de la música francesa de esa época, significa instrumentos de viento, armonía. Y cuando eran instrumentos de viento y percusión, se llamaba fanfarria, fanfare. Entonces, este cancionero es un libro fenomenal para los que nos gusta esto de la música. Yo compré una copia, una reimpresión que me vendieron en Holanda, pero el libro existe, ¿eh? Y por ahí un día lo vi que lo estaban subastando en una casa de subasta y costaba 2.500 euros. Sí, porque es el primer libro jamás publicado solamente con canciones masónicas. Es bien voluminoso y es un libro bien interesante. Luego está, por supuesto, la masonería en los Estados Unidos, que también fue muy activa, pero sobre todo ya en el siglo XIX. En el siglo XVIII hay algunas publicaciones, pero en el siglo XIX hay abundantes publicaciones musicales, como esta, que me pareció a mí una de las más importantes, publicada, por supuesto, en Boston, como sabemos, Boston, que es como la capital cultural, pues, del noreste de los Estados Unidos. Boston también, pues, tiene posiblemente una de las masonerías más antiguas de ese país y más importantes, ¿no? Este libro, como lo ven, también lo compré, se llama Silarpa Masónica, y fíjense algo muy curioso aquí, ¿no? Odas, himnos y canciones masónicas públicas y privadas. ¿Qué significa esto? Esto significa que se usaban tanto en las tenidas rituales como en las tenidas blancas. Eso es algo que tiene la masonería de los Estados Unidos desde muy temprano, que se abrió al profano, ¿no? Para ceremonias y festivales, queriendo decir que había una doble función en este cancionero, ¿no? El libro es divino, hay de todo, porque hay canciones, está por ejemplo el himno de los Estados Unidos, pero con otra letra, está el himno de Inglaterra con otra letra, hay canciones populares que se les ha cambiado la letra, es una cosa divina, y también hay música instrumental con acompañamiento de órgano. Y como hay muchísimos en los Estados Unidos, ¿no? Por cierto, que cuando las constituciones se publicaron en los Estados Unidos, en Filadelfia, eso lo hizo el hermano Benjamin Franklin en su famosa imprenta. Él no publicó las canciones que estaban en el original. A lo mejor no le dieron esas planchas, lo que sea, pero sí Franklin, que era entre muchas otras cosas músico, él sí publicó unas canciones masónicas, pero aparte, nunca las publicó dentro de las constituciones. Entonces, digamos, estas tres orientes, estos tres masonerías, la inglesa, la francesa y la norteamericana, fueron las que más influyeron en la masonería venezolana a la hora de crear su actividad masónica. Voy a mostrar unas cositas más muy interesantes. ¿Qué es esto que ven ahí, hermanos? Esto de ahí es una moneda conmemorativa perteneciente a una sociedad filarmónica de París, que se llamaba así, la Olympique de la Perfecte Estime. Pero resulta que la Olympique de la Perfecte Estime no era una sociedad filarmónica cualquiera, sino que era al mismo tiempo sociedad filarmónica y una logia. Y estaba configurada por músicos de los mejores. Aquí estaba el famoso Naudot del cancionero, él era el flautista aquí. Aquí habían músicos de la Orquesta de Versalles, de la Orquesta de la Ópera, y se reunían a tocar y hacer conciertos benéficos.
Es decir, esta orquesta, que era una que tenía de los mejores músicos de la Francia de esa época, organizaba conciertos para recaudar fondos con fines benéficos. Entonces, hacían un concierto en beneficio del asilo de huérfanos de Saint-Germain, o hacían un concierto en beneficio de las víctimas de la guerra con Alemania, qué sé yo. Entonces, eso es muy importante, que la masonería en Francia y también en Inglaterra empezaron a utilizar la música como una forma para recaudar fondos para sus fines. Y esto sucedió, por supuesto, en Francia. Esta es la más famosa de esas logias, pero hubo otras. Hubo una en Inglaterra también, muy famosa, tan famosa como esta, en Londres, que inclusive tenía hermanos que venían de Italia y de otros países, ¿no? Y le hacía la competencia a la Olympique. Ahora sí voy a empezar ya pues a hablar propiamente dicho de la masonería, de la música y la masonería en Venezuela, que como dije y repito una vez más, estaba muy vinculada con estos tres, con estas tres grandes logias, la de Francia, la de Inglaterra y la de los Estados Unidos. Por cierto, que hoy en día hay muchas investigaciones sobre masonería y música en Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos, también en Alemania y todo lo demás. En cambio, cuando yo empecé a hacer esta investigación, no existía básicamente nada en Latinoamérica. Y apenas en España habían dos musicólogos que se ocupaban un poco de esto, pero no había mucha documentación, ¿no? En Francia, por supuesto, había de todo, y en Inglaterra había montones de cosas, pero en Latinoamérica era básicamente un desierto en este caso, ¿no? Y por eso la investigación tuvo que ser así, porque cuando yo me escribí para hacer estos estudios, me dijeron, señor López, usted tiene que crear una línea completamente nueva de investigación musicológica, y esto fue lo mejor que me sucedió en la vida, haber encontrado esto. Porque básicamente nadie había hecho nada, ni en México, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Brasil, ni en ninguno de estos países, ¿no? Y así fue, esta investigación comenzó con un hallazgo en la Biblioteca Nacional de Venezuela de una partitura que había estado ahí por muchos años. Y por supuesto los catalogadores no se habían dado cuenta de que la partitura, de que la música era música destinada a un ritual masónico. Y ahí estaba, hasta que yo me di cuenta de eso, empecé a buscar y conseguí que era la punta de un iceberg. O sea, no había una pieza para el ritual masónico en la Biblioteca Nacional, habían 27. Y después encontré otras fuentes en otras partes y me di cuenta, fui armando el rompecabezas, me di cuenta de que había habido una actividad musical muy profunda a lo largo de todo el país, de todas las logias de todos los orientes venezolanos, a lo largo de todo el siglo XIX y hasta bien entrado el XX. Y esto, lo que como dije, esto fue una investigación bastante profunda, y hoy les voy a mostrar lo que serían los documentos principales de donde salió la información. Lo primero que les voy a mostrar es un par de cuadros de cuerpos masónicos, que son esas tablas que se publicaban en el siglo XIX cada vez que había elecciones. Las logias, sobre todo, publicaban todos los años, después de sus elecciones, publicaban quién era el venerable, quién eran los vigilantes, los hermanos, y tal, qué sé yo. Y eso al principio del siglo XIX, eso es muy escaso, y hay cuadros masónicos hechos a mano, escritos a mano. Pero luego, a partir de la década de 1840, con la llegada de un hermano, Isaac Pardo, que era un hermano de armas tomar, era uno de estos judíos lusos sefardíes, pero que vivía en Alemania, vivía en Hamburgo, o sea, era de nacionalidad alemana. Él llegó a Venezuela y, bueno, él revolucionó la masonería, él fue elegido gran maestro, fundó unas logias, y él instauró la costumbre de publicar los cuerpos masónicos impresos y de repartirlos por todo el país. De manera que en todas las logias venezolanas tenían los cuadros de las otras ciudades, y todo el mundo sabía quién era el venerable en Maracaibo, en Valencia, Caracas, etcétera, ¿no? Una de las grandes ideas, digamos, que tuvo este hermano Isaac José Pardo. Pero, como les he dicho, la masonería venezolana es bien antigua. Hay noticias, rumores de logias a finales del 18, pero no hay ninguna fuente directa. Pero sí, las primeras fuentes directas aparecen ya en la época de la independencia, 1811, 12, ya había una logia en la clandestinidad.
Luego, cuando se logra la independencia, saben ustedes que Venezuela no era un país aislado, sino que formaba junto con Colombia y Ecuador un solo país, que se llamaba Colombia, y hoy en día lo llamamos la Gran Colombia. A pesar de eso, que la capital era Bogotá, sin embargo, la primera gran logia nace en Caracas en 1821 y 1824 y después los otros cuerpos hacia 1830, etcétera. Y esas primeras logias recibían sus cartas patentes o de logias en los Estados Unidos, de las logias de Boston, de Massachusetts, de Nueva York, o de Maryland, o de Kentucky. Y algunas de las logias de Jamaica, que era una subsidiaria de la logia de Inglaterra. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en Chile, la primera logia que se hizo con una carta patente de una logia en París. De manera que esas son, digamos, las masonerías que se estilaban en esta parte del mundo. Bien, los cuadros de cuerpos masónicos pertenecen sobre todo a logias, pero también hay cuadros capitulares y de otras, eh, de capítulos, etcétera. En los cuadros de cuerpos masónicos hay dos tipos de información. Una, músicos que eran masones y otra, las columnas de armonía. Vamos a verlo. Esto es una de las más antiguas, de los cuadros más antiguos, y pertenece a una logia que se llama Unión, número 5 que ya no existe, pero que era una logia muy famosa porque en ella habían republicanos y próceres de la independencia y todo esto. Y en este cuadro, como pueden ver ahí, bastante antiguo, ya maltratado por el tiempo, eh, encontré dos nombres muy importantes. Uno, Atanasio Bello, que era uno de los músicos más importantes de la primera mitad del siglo XIX. Era un hombre además público, muy notable, todo el mundo lo conocía. Caracas era una ciudad muy chica. Y Atanasio Bello era, además de músico y masón, era prócer de la independencia, era un prócer menor, porque había luchado en la independencia, pues, y tenía, digamos, el derecho a ser llamado prócer y una pensión y todo lo demás. Fue un hombre muy influyente, digamos, en aquella sociedad. Y luego más abajo está el nombre de Toribio Segura. Toribio Segura es un músico español, es un guitarrista, muy buen guitarrista español, que llegó a Caracas a través de La Habana. En estos tiempos, por supuesto, Cuba todavía era española, ¿no? Y venía mucha gente, masones y todo, venían desde la isla de Cuba y se establecían en otras ciudades de la cuenca del Caribe. Toribio Segura vivió muchos años en Venezuela, fue masón, publicó unos métodos de guitarra, publicó unas piezas y después se volvió, me imagino, a Santiago y terminó en los Estados Unidos, pero vivió durante muchos años en Venezuela. De manera que una exploración profunda de estos cuadros me permitió hallar una lista enorme de músicos que habían sido iniciados y que habían alcanzado inclusive grados altos del escocismo y todo esto. Hay varias colecciones de cuadros. Una está en la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque en 1990 hubo un incendio en el Gran Templo de Caracas y el incendio, pues para salvar la documentación y todo esto, una de las logias, Esperanza número 7 pues le puso en custodia sus archivos allá en la Biblioteca Nacional y ahí se quedaron para siempre. Luego hay otra colección muy buena de cuerpos masónicos también que está en el Archivo General de la Nación porque fueron donados por un hermano que se llamaba Aristides Rojas y ahí están. Y luego hay algunas logias de provincia que también tienen sus colecciones de cuadros, de manera que hay bastante donde investigar. Esta es una logia de provincia, una logia muy, muy antigua, como lo pueden ver, tiene el número 2, la perfecta armonía. Se dice que es una de las primeras, si no la primera logia que funcionó en Venezuela de manera clandestina y luego, cuando se dio la independencia, adquirieron su carta patente a través de la Gran Logia del Estado de Nueva York. En esta ciudad, que es una ciudad costera, es un puerto del oriente del país, eh, había mucha actividad portuaria y todo esto, de manera que hay muchos nombres extranjeros en los cuadros. Pero aquí es muy interesante porque hay una sección lírica, columna armónica, que lo que nos dice es que esta logia tenía, además de una pequeña orquesta, tenía un coro, o sea, habían cantantes y instrumentistas. Hay 12 músicos ahí. Desgraciadamente no dice que tocaban ni qué es lo que hacían, pero en una columna de armonía con 12 músicos es bastante numerosa, es notablemente numerosa. Recuerdo
que las obras masónicas de Mozart, del hermano Mozart, están escritas para octeto, sexteto, cuarteto, para ensambles pequeños, ¿no? De manera que no era tan fácil, digamos, conseguir columnas de armonía así tan notables como esta. Esta columna de armonía de Cumaná no es la única. Yo encontré muchas columnas de armonía en otras ciudades de provincia, en Coro, en Maracaibo, en otras ciudades, en Valencia, etcétera, etcétera. Curiosamente, no encontré ninguna columna de armonía en Caracas, pero eso tiene su explicación. Resulta que en Caracas, en la capital, que era la ciudad más grande, había muchas logias, había por lo menos 13 logias distintas, y todas funcionaban en el mismo templo. Entonces, en vez de tener columnas de armonía, que por cada logia había una plantilla de músicos pertenecientes a todas las logias, y entonces el gran secretario de la gran logia los llamaba cuando hacía falta un servicio musical. Y así, pues venían hermanos de diferentes logias, se juntaban y hacían la música. Y eso trajo muchas discusiones en cuanto a si los músicos masónicos deberían cobrar por tocar en las tenidas o no cobrar. Y la discusión se resolvió básicamente porque el presidente del gremio de músicos, el fundador y presidente del gremio de músicos de Caracas, era un hermano masón del grado 33 y él dijo, no, un momento, vamos a establecer un reglamento y los músicos sí van a cobrar a menos que estén tocando para su propia logia, entonces ahí no, no tienen que cobrar. Puso unas tarifas y todo. Es una gran investigación muy interesante. De manera que ahí tenemos pues ya la aparición de columnas de armonía dentro de las logias de provincia. Luego está toda la correspondencia, papeles de tesorería, misceláneas, porque en estos archivos quedaron ahí preservados actas, los papeles del tesorero, los papeles del secretario, una cantidad de correspondencia con otras logias. Y pues fue una exploración muy profunda, pero muy interesante, por supuesto, porque uno se enteró de muchas cosas. Voy a mostrar algunas cosas que aparecieron ahí. Lo primero que apareció, la compra de un melodión. ¿Qué es un melodión? Un melodión es un órgano así casero, llamémoslo, doméstico. Es un órgano muy chico que funciona con fuelle. Básicamente es un órgano en miniatura para espacios pequeños, como en los templos, ¿no? No, no es el órgano de iglesia con los tubos ni nada, pero funciona básicamente como un órgano y en 1856, este hermano de quien les hablé, José Pardo, se va a los Estados Unidos expresamente a comprar un melodión, porque en correspondencia que revisé, los hermanos se quejaban de que no había música en las tenidas. Y entonces, cuando él dijo, bueno, entonces hay que comprar un instrumento para que pueda haber música, entonces, claro, todo el mundo tuvo que poner dinero, las 13 logias dieron cada una plata y el hermano hizo su viaje a los Estados Unidos y trajo de regreso un melodión porque ese era el país que lo fabricaba, ¿no? Se fabricaba en una ciudad que se llama Buffalo, que está cerca del estado de Nueva York, y este es el papel donde está eso registrado, ¿no? Un melodión costó $150. El seguro de 1,5%, $2.47. Ahí está todo. El flete y además se compraron 17 joyas. Sí, o sea que el hermano hizo un viaje y gastó, digamos, y aquí están los gastos en el puerto de La Guaira, que es en Venezuela, y está toda la cuenta, ¿no? Y por supuesto está la firma del hermano Pardo en 1856, o sea que ya para 1856 ya el Gran Templo tenía su melodión, digamos, ¿no? Muy interesante. Esto no es un melodión, es un armonio y está en una ciudad de provincia que se llama Ciudad Bolívar, que antiguamente se llamaba Angostura, que está a las orillas del río Orinoco. Este instrumento, por supuesto, como lo pueden ver, está desafortunadamente de estar talado, es decir, ya no funciona hace mucho tiempo, pues el tiempo acabó con él, pero lo puse aquí como ejemplo, porque no es la única logia del siglo XIX que tiene instrumentos antiguos. Hay otras logias que tienen instrumentos que están todavía en buen estado. En Valencia hay un organillo, hay otro melodión por ahí en Maracaibo, de manera que sí hay huellas, hay muchas huellas de actividad masónica durante aquellos años, lo cual quiere decir que la música era una parte muy, muy importante del ritual para aquellos hermanos del siglo XIX.
Otra cosa muy interesante que es fuente de esta información es en las publicaciones, así en forma de folleto, de ceremonias. Esto también, iniciativa de Isaac Pardo. Se empezaron a publicar honores fúnebres de masones importantes. Se publicaban también, estos son como crónicas, ¿no? Crónicas de detenidas, de adopción de lubetones, en fin, de celebraciones del solsticio de verano y ese tipo de cosas. Este señor, este es uno de los más viejos. Este señor, el general Santiago Mariño, era no solamente uno de los personajes más importantes de la masonería, fue gran maestro y todo, sino que fue un prócer importantísimo de la independencia y además fue también un personaje importante de la política. No llegó a ser presidente, pero fue vicepresidente y todo. Era un hombre, digamos, influyente. Y estos folletos son muy interesantes porque dan fe de que había música en las tenidas. Fíjense, esto lo saqué de una de las páginas, ¿no? Cuatro hermanos de los investidos con los más altos grados fueron diputados a la estancia que estaba en la urna funeraria. Lo condujeron al templo, pasándolo por debajo de la gran bóveda de acero, al pausado compás de música patética. ¿Sí? Esto lo que quiere decir, y es como siempre lo dicen, música patética, música alegre, no sé qué, siempre el criterio de la colocación de música es un adjetivo. Honores fúnebres, música patética. Iniciación, música misteriosa. Piedra de la tribulación, música tal. Entonces, o sea, no decían qué música usar, pero sí decían el carácter que tenía que tener la música, ¿no? Eso pertenece al folleto que les acabo de mostrar del general Santiago Mariño, y esto también. Este es más interesante todavía. Volvieron a sus puestos todos los hermanos, y faltando por enfermedad uno de los que debían cantar las siguientes plegarias, tuvieron que ser leídas por el querido hermano Felipe Esteves, segundo vigilante de la respetable logia Prudencia. O sea que se cantaban plegarias y había alguien destinado a cantar las plegarias, solo que ese día se enfermó. Entonces igual tuvieron que hacer, pero leídas, ¿no? De manera que ya estamos viendo como había toda una cultura musical, ¿no? Dentro de, sobre todo las tenidas funerarias, pero en otras de las tenidas de iniciación también se acostumbraba mucho a hacer esto. Esto es una carta de Atanasio Bello, de quien ya les había hablado anteriormente. Interesantísima la carta de 1862 y está dirigida, por cierto, a Isaac José Pardo. La carta es bien interesante, está fechada en 1862 y no la voy a leer completa, pero lo que dice es muy, muy revelador. Dice: en estos últimos días he presenciado algunas recepciones y he observado mucha deficiencia en la armonía, al parecer por carecer de piezas adecuadas al efecto. O sea, se estaba quejando como músico que era, porque además era de los músicos más importantes de la ciudad, que la música que tenía era mala, o sea, no era adecuada, porque los músicos tocaban cualquier cosa. ¿Sí? Generalmente estos eran músicos de banda o eran músicos de iglesia, entonces cuando había una tenida, pues agarraban una marcha del repertorio marcial o agarraran una pieza eclesiástica y la tocaban y ya está. Y a Atanasio eso le pareció muy grave. Y entonces, como era un tipo de armas tomar, le dice, para remediar esta situación o para empezar a arreglar este problema, le ofrezco, porque era era el gran comendador o era el querido hermano José Pardo, le ofrezco unas piezas que yo mismo hice, tomadas de la ópera Norma de Bellini, para que se usen en las recepciones y todo lo demás. Es decir, que ellos sí consideraban que la música de ópera sí era adecuada para las tenidas. Y esto es muy interesante porque el siglo XIX estuvo completamente la cultura musical y civil dominada por la ópera. O sea, si usted no sabía de ópera, usted no tenía educación. Y si usted vivía en una ciudad donde no había teatro de ópera, eso no era una ciudad, eso era una población. O sea, la ópera era lo que marcaba la diferencia. Esta carta la hace todavía más interesante el hecho de que la música existe. Y aquí está. Se llama así: para dar la luz. Tres pequeñas piezas extraídas con motivos de la norma del maestro Bellini, arreglada para orquesta, y dedicadas a Isaac José Pardo por Atanasio Bello Montero. Bueno, esta fue la obra que detonó mi investigación, que me di cuenta de que era una obra que estaba escrita específicamente para ser utilizada en tenidas
Y luego de esta vinieron muchísimas otras más. Resulta que los archivos de la biblioteca estaban no llenos, pero que había bastante música igual y parecida a esta. Había música instrumental, había música cantada, había, digamos, un poco de todo. Digamos entonces que estas partituras son testimonio, digamos, de la importante actividad musical que había dentro de las logias en aquel momento. Luego aparecen cosas como esta, ¿no? Esto es un recibo de pago tomado de unos archivos de tesorería. Y dice, recibí del querido hermano tesorero, titular de la respetable logia de lealtad, 6 pesos por la música tocada hoy en la recepción de dos profanos. 6 pesos era una cantidad no muy grande, pero tampoco muy chica. Y los archivos de tesorería están llenos de esto. O sea que los músicos a la final sí terminaban cobrando por tocar, ¿no? Muy interesante. Y siempre en las tenidas donde más había música eran las recepciones y los honores fúnebres. Ahí era donde más se acostumbraba a utilizar música. Luego vino otro hallazgo monumental dentro de esta investigación. En esta logia, Unanimidad número 3 de La Guaira, que es una de las logias más antiguas de América, posiblemente, ¿no? Ya hay noticia de la existencia de esta logia en 1809, una cosa así. Y luego, cuando por fin se estableció ya con su carta patente, pues empezó a funcionar y todavía funciona. O sea, es la logia más antigua de Venezuela que todavía funciona. Y en esta logia hicimos un hallazgo increíble. El hallazgo son 8 cuadernos de música con las diferentes partes instrumentales de una columna de armonía que contiene 51 piezas. 51 piezas, nada más y nada menos, para una columna de armonía constituida con violines, violonchelo, contrabajo, piano, flautas, corno, son 8 músicos, una cosa bien interesante. Los cuadernos están en muy mal estado porque esto es un puerto y es muy húmedo, esto es el trópico, por supuesto, y esta logia no tiene, digamos, cómo preservar los archivos, pero afortunadamente pude visualizarlos y después la Biblioteca Nacional se prestó para hacer un trabajo de preservación, les inyectó papel y qué sé yo. Pero lo más curioso de estos cuadernos es que contienen 51 piezas y cuando yo las empecé a revisar, resulta que no todas son rituales. Es más, no hay tantas rituales. Las rituales son unas 23, 24. Todas las demás son himnos nacionales de alguna república, el himno de Venezuela, el himno de Holanda, el himno no sé qué. Y la mayoría son piezas bailables, géneros bailables, valses, polcas, merengue, una cosa increíble. Yo dije, bueno, ¿y esto a qué se debe? Entonces, revisando la prensa, entendí que era lo que pasaba. Resulta que esta logia, este templo, que ya no existe porque lo demolieron, estaba muy lindo, hay una foto, estaba a las orillas del mar, así. Y al lado del templo había un asilo de huérfanos que lo manejaba el propio templo, es decir, lo manejaban las autoridades masónicas ahí. Y en ese asilo de huérfanos o sea, a los huérfanos le daban educación, le daban oficios, carpintería, navegación, música, etcétera. Y la columna de armonía hacía bailes en el asilo para recaudar fondos que después se usaban para comprar las herramientas de carpintería y para el beneficio de los huérfanos. Entonces, esta logia en especial tenía esa columna de armonía muy activa, que no solamente tocaba en los rituales, sino que también tocaba en conciertos benéficos para recaudar fondos, así como lo hacían las logias en Francia y en Inglaterra. Muy, muy interesante. Este cuaderno verdaderamente es un tesoro de la masonería y quisiera yo pues que lograra preservarse aquel tiempo, pero bueno, sabemos cómo son las cosas en Latinoamérica. Los cuadernos de La Guaira. Sigo adelante. También me encontré un ejemplar de una obra impresa, una obra masónica impresa, el único. Y desafortunadamente, como pueden ver, hermanos, está roto, digamos, no está completo. Pero sí se puede leer un poco, se llama Marcha Fúnebre y está hecho para las exequias de los hermanos, no sé qué, es para celebrar el Día de los Muertos, ¿no? El 2 de noviembre. Y la logia es la Perfecta Armonía, el número 2. Esa es la logia de la que ya habíamos hablado. Y el compositor es Benigno Rodríguez Brusual, un músico
muy importante en el oriente del país y también masón. Yo supongo que habría otros impresos, pero desafortunadamente no han sobrevivido o mi investigación también no fue lo suficientemente profunda, pero por lo menos sé que se imprimió y se publicó música masónica en las imprentas venezolanas. Luego, dentro de mi propia investigación, como dije, logré publicar yo mismo algunas músicas masónicas. Por cierto, yo trabajo para esta empresa. Esto es una editorial musical en los Estados Unidos, para la cual ya tengo como 6, 7 años trabajando. Y ellos publicaron 3 obras de toda la colección masónica que logré rescatar. Publicaron tres, dos marchas masónicas y esta que es la joya de la corona, que es un cántico fúnebre escrito por José María Velázquez. Este cántico es una maravilla porque es un área de ópera, pero en español y con letra masónica de una poesía masónica, hecha para homenajear a un hermano que murió. Y de verdad que la obra es divina. Tiene toda la estructura de un área de ópera de Bellini o de Rossini o de cualquiera de ellos, pero cantada en español, con voz de tenor y tiene una orquesta pequeña de cuerdas y cornos, ¿sí? La obra, bueno, está a la venta y tal, pero aún no he tenido el placer de escucharla. De manera que, como ven, hermanos, había de todo. O sea, y eso ha dejado una huella bastante profunda. Me imagino que la actividad musical llegó un momento que era muy, muy notable, hasta tal punto de que se escribían obras como esta, ¿no? La mayoría de los músicos que estaban en las logias eran profesionales, pero también había muchos músicos aficionados, como vamos a ver a continuación. Otra fuente importante de información son los diarios masónicos. Sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, muchas logias tuvieron sus propios diarios, o tal vez no eran diarios, estos eran por lo menos quincenarios, o salían una vez al mes. Esta logia fue muy importante, Sol de América, fue uno de los periódicos más completos y que tuvo más tiempo en publicación. Y también el otro, el que está en su mano derecha, es la Gaceta Masónica, que es de la Gran Logia, y ya pertenece al siglo XX, digamos, pero en el siglo XIX hay varios periódicos en las logias, no solo de Caracas, sino de provincia también, y muchos de ellos están preservados, inclusive digitalizados, en la Biblioteca Nacional y algunos de ellos en el Archivo General de la Nación. Y de aquí salieron hartas noticias para esta investigación. También la prensa regular publicaba noticias masónicas, lo cual se ve lo profundamente vinculada que estaba la masonería en la sociedad. Esta es muy interesante. En este año de 1885, miento, en la Navidad, en la Nochebuena de 1884, hubo un terremoto terrible en el sur de España, conocido como el terremoto de Andalucía, que dejó cientos de pueblos destruidos. Bueno, fue una tragedia, ¿no? Y entonces, esta noticia es muy interesante porque la masonería se involucra en la ayuda humanitaria para darle a los hermanos y a todo el pueblo andaluz que estaba tan vinculado con Venezuela, ¿no? Ya saben, la mitad de los venezolanos somos andaluces y la otra mitad canarios, ¿no? Bien, entonces la Gran Logia toma la iniciativa de organizar, como hacían en Europa, unos conciertos a beneficio de los damnificados de Andalucía. Y entonces inmediatamente se unen músicos masones y otros no masones y también esposas de masones que eran cantantes y todo. Bueno, y se forma todo un movimiento alrededor de esto hasta llegar a esto. Esa es la orquesta, hermanos. Esta página y esta también. Bueno, yo he revisado esta lista, la revisé profundamente y puedo decir que el 80% de los músicos que están ahí eran masones. Y todos, digamos, se prestaron a eso, ¿no? Hay algunos que no lo eran o tal vez yo no los encontré, pero es algo impresionante que Caracas contaba con suficientes masones para hacer una orquesta de buen nivel y profesional, ¿sí? Aquí, después abajo dice la masonería de Venezuela por exigencia del muy ilustre hermano Simón Montes, del doctor Pedro Medina, bla, bla.
arbitrará los costos que serán destinados a aliviar las penas de los infortunados de Andalucía. Yo me imagino que los fondos que se recaudaron aquí pues tendrán que haber ido por vía marítima a España, porque en aquella época no se podía girar por banco ni nada de esas cosas. Existía el teléfono, pero no existía aún los cables submarinos ni nada. Este, digamos, no es el único, pero es el ejemplo más notable que conseguí de la utilización de música como herramienta social, digamos, cívica, para recaudar fondos y todas estas cosas. Muy, muy interesante esta noticia. Bien, hermanos, eso que ven ahí es una foto del Gran Templo de Caracas, pero hace muchos años, en la década de 1940. Ya desgraciadamente no se ve así tan lindo, pero era una obra fantástica y maravillosa. Hermanos, hasta aquí llega esta exposición. Por supuesto, hay mucho más. Los invito a que me hagan todas las preguntas que quieran. Como a manera de cierre, puedo decirles que efectivamente la masonería venezolana y la masonería latinoamericana en general utilizó la música no solo de manera ritual, sino también como una herramienta social para lograr, digamos, aceptación de una sociedad que a veces le era un poco difícil y no escatimaron esfuerzos para lograr una actividad musical, digamos, decente, tal vez en algunos países más que otros. Aquí, por ejemplo, en Chile, todavía hay una orquesta en el templo, sigue habiendo una orquesta chica, pero la hay. Y en otros países, pues la masonería estaba un poco más, la tenía un poco más difícil. A Venezuela la favoreció mucho el hecho de que en la política estaban involucrados muchísimos masones. De hecho, todos los presidentes de Venezuela del siglo XIX no solamente eran masones, sino que eran todos grados 33, de manera que siempre la masonería estuvo un poco por encima de la iglesia en ese sentido y logró, digamos, un desarrollo muy notable, lo cual le permitió no solamente tener una actividad musical así importante, sino muchas otras cosas, construir estos templos digamos, a la vista de todos, ¿no? Esto fue un templo que se construyó en 1870, ¿no? Estaba a la vista de todo el mundo, estaba ahí, pues, en una zona completamente céntrica de la ciudad. Bien, hermanos y amigos, esto es lo que tenía que decirles. Si alguno está interesado en la investigación, yo les facilito los artículos, la tesis está publicada, está en línea también, si quieren profundizar en este tema, porque la verdad es que me quedaron un montón de cosas fuera del tintero. Pero háganme sus preguntas, por favor.